buenas, queridos amigos y amigas, Canal Málaga Televisión, una nueva cita de Diversos Plus. Pocas veces hablo de mí, pero en esta ocasión quiero hacer un pequeño preámbulo en este capítulo, en este encuentro que vamos a tener hoy. Hay personas, hay momentos en la vida que te hacen crecer, hay personas a las que tienes que estar agradecido, personas en las que son un referente, personas a las que admiras y sobre todo a las que respetas, aunque estén en otros espacios personales distintos a los tuyos. Y hoy tengo un invitado en el que conculca todo esto, pero el respeto es absolutamente máximo y mi agradecimiento casi va a ser eterno porque estés hoy aquí conmigo. Rafael Pérez Pallaret, bienvenido, amigo. Gracias, Jesús. Jesús no. Ay, Jesús, no pasa nada. Jesús Quintero es un magnífico compañero. Amiguísimo, Paco. Porque estabas pensando en Jesús, debe ser. El Señor. Debe ser que estabas pensando en Jesús. Estaba orando. Rafa, como decía... El respeto mutuo, ¿eh? Tú decías, claro. Como decía Rafa, es muy importante que estés hoy aquí. ¿Por qué es tan importante que estés hoy aquí? Porque vamos a encontrarnos en una conversación de diálogo, absolutamente, en una conversación de diálogo maravilloso, tranquilo, sereno, de paz y de mucho amor. Muchas personas se preguntarán por qué hace un sacerdote en un espacio como este en el que hablamos de diversidad, y yo te invito a que estés en mi programa porque creo que es fundamental que un sacerdote esté en un espacio como este. Sí, cuando tú me lo dijiste, y tú lo sabes de sobra, inicialmente dudé, pero no tanto por ti ni por mí, sino sobre todo por la opinión pública. Es decir, hay gente que podrían chocarle, ¿no? De hecho, cuando estuve aquí de párroco en Torremolinos, me movía por Torremolinos, por la zona de los bares también de Torremolinos, me preguntaban, padre, ¿qué hace usted aquí? Y digo, pues lo mismo que tú. Y a tu pregunta, o a un poco tu introducción, ¿qué hago en un espacio de diversidad? Pues lo mismo que tú, pensar, caminar juntos, reflexionar juntos. La vida es compleja y no existe el blanco y el negro. Y la diversidad, Dios la ama, es decir, porque la naturaleza es diversidad, porque la vida es diversidad y porque lo monolítico o lo rígido es lo más cercano a la ruptura. Y creo que desgraciadamente hay mucha gente rota por dentro porque no se aceptan tal y como son. Yo no voy a entrar en esta conversación, no voy a entrar en ningún momento en cuestiones peleagudas de la doctrina de la Iglesia Católica, pero no lo voy a hacer de forma voluntaria, no porque no pueda hablar contigo de estas cosas, que las hemos hablado de forma privada muchísimas veces y hemos llegado a acuerdos maravillosos, de hecho, por eso nos respetamos tanto. Pero yo sí quiero que tú, desde tu prisma, magnánimo que lo eres al mismo tiempo, en ese plano de respeto en el que estamos, hagas algunas apreciaciones de lo que tú vives en tu día a día, en ese amor absolutamente plenipotenciario que emana de un Dios tan generoso como el que es el capitán de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo sucede tu día a día en este plano con personas hacia la diversidad y con la diversidad, Rafa? Por ese orden y un poco en función de lo que has comentado. Lo primero, si alguien desea conocer la doctrina católica, está el Catecismo de la Iglesia Católica y nos remitiríamos a él. A tu pregunta diaria, mira, yo creo en un Dios que es amor y creo en un Dios que nos ama a todos por igual. Creo y amo a la persona como amo y quiero al universo porque el Señor lo ha creado y la vida es bella. A veces es verdad que somos gente que nos sale el rabo entre las piernas porque somos Guns N' Roses y somos Revólveres y Rosas. Pero también es cierto que si tú rastreas en el Génesis, en el primer libro de la Sagrada Escritura, Dios creó al hombre y creó a la mujer, creó la creación y vio Dios que era buena. Entonces, desde ese respeto a la creación, entiendo que cada uno vive, tiene sus inclinaciones, tiene su manera de ser y hay que respetarlo. El mismo Cristo, aunque no acepta determinados comportamientos, sí acepta a la persona. De hecho, sin ir muy lejos, a una mujer que estaba un poquillo así más para allá que para acá, le dice, mira, anda y vete y no peques más, pero yo a ti no te juzgo ni te condeno. Y el primero, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, Cristo diferencia mucho entre lo que es el amor, el cariño, la atención a la persona y lo que es en sí, pues lo que él entiende, y particularmente comparto como es lógico, la diferencia con respecto a otras propuestas antropológicas, ¿no? La diferencia en la plenitud y en el código cristiano, la santidad. ¿Eso cómo se revierte en el día a día? Pues desde el respeto, desde el mirar a los ojos, desde el comprender, desde el ayudar.
en un momento determinado también, entiéndeme la expresión, pringarte, porque tienes que decirle a la gente que hay cosas que lo que le han dicho no le está haciendo bien para crecer. Yo recuerdo hace un tiempo un chico que me llegó y me dijo: padre, es que mi familia me dice que ser homosexual es pecado. Le dije: no es pecado, porque no lo es. ¿Vale? Otra cosa es la reflexión sobre los actos, que eso ya es una cuestión moral. Pero una cosa es la tendencia, la condición, y creo que esas cosas es bueno verbalizarlas, pero no porque estamos en una ancha Castilla, no, sino porque la creación, repito, es buena, la dignidad del ser humano es indiscutible, e igual que una dignidad que desde el punto de vista cristiano, compartido también por ámbitos científicos, se debería respetar desde el primer momento de la concepción hasta su muerte natural, también comprendo que el concepto que te lleva y te mueve, porque si tú de sobra lo sabes eso también, detrás de una actuación hay una reflexión previa, hay un estudio, un análisis, una concepción, en este caso antropológica, teológica, es la que te lleva a amar a la persona. Encontrarnos los dos aquí, en este momento de conversación, grabada para una televisión pública, en un programa de estas características, sin duda es un hito profesional para mí y sin duda es un hito moral y al mismo tiempo personal para los dos, porque estamos haciendo una exposición pública de unas conversaciones que a veces hemos tenido en privado, que nos ha llevado a tener una amistad absolutamente cordial y generosa, de respeto. Pero muchas personas no lo van a entender, algunas personas puede que no lo entiendan. Y yo quiero que argumentemos con razones sólidas el por qué lo tienen que entender y cómo el diálogo y la conversación entre tú y yo, que podemos representar espacios distintos en un universo común, tienen que entenderse y deben entenderse. Mira, yo creo que es fundamental que haya concordia. Cordis viene del corazón, que compartamos el mismo corazón. Me encanta que utilices esa palabra porque etimológicamente es muy apropiada para esta conversación. Y el hecho de estar aquí contigo, primero en la televisión pública de los malagueños, soy malagueño, entonces tendría lógica, el compartirlo en un espacio que creo que es un acierto que sea abierto a la pluralidad. Porque claro, cuando hablamos de diversidad, no solo estamos hablando de una diversidad concreta, sino que los conceptos, detrás de ese concepto, que lo que hablábamos antes hace un ratito, detrás de esos conceptos hay otra, digamos, una reflexión antropológica. Y a veces percibo que hay rechazos hacia una dirección u otra. Y eso no es bueno, porque el rechazo genera enemistad. Y la enemistad es pecado. Entonces, ser amigos, compartir, reflexionar, el que en ningún momento el otro pretenda... Decía San Juan Pablo II, que la fe no se impone, se propone, ¿no? Y yo creo que la única forma de proponer es desde el acercamiento, es decir, tú no puedes amar a una persona si no la conoces. Y el Señor nos quiere a todos porque nos conoce, Dios nos quiere a todos porque nos conoce, Jesús nos quiere a todos, Jesucristo, porque nos conoce, eso es lo que yo creo. Yo que soy discípulo o pretendo ser discípulo suyo como cristiano, vamos a dar el primer paso, vamos a conocernos, paso malagueño, vamos a conocernos, porque conociéndonos seremos capaces de entendernos y entendiéndonos seremos capaces de alcanzar la plenitud. En esa cordialidad de la que hablabas, que me parece maravilloso bucear en ese océano, yo encuentro diferencias, y hay diferencias en lo que estás diciendo con lo que yo pueda pensar en algún momento en concreto. Y eso me lleva a una pregunta. Una persona con orientación homosexual, ¿cómo de bien debe sentirse en el seno de la Iglesia Católica? Yo confío que se encuentren bien y cada día mejor. Es verdad que ha habido... No lo entiendas como algo publicitario, pero sí, porque creo que es que de verdad que le sale del corazón, pero una idea de marketing, pero repito, no en el sentido peyorativo, de la posición del Papa Francisco, que en su momento dijo: ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Esa famosa frase. Un avión? En un avión, en una rueda de prensa, papal. Y luego otros momentos en los que se ha atendido a transexuales y tal. Somos personas. Otra cosa diferente es la bendición sobre el comportamiento en una dirección u otra moral, porque esa es otra, siempre hablamos de sexo, pero luego está la economía, luego está el ámbito hacia los más pobres, el ámbito de las relaciones culturales, es decir, hay un ámbito que puede en un momento determinado pervertirse en función de la iluminación de la fe cristiana sobre los actos. Pero dicho lo cual, repito, lo primero es la persona. Y el respeto a su conciencia, que el Concilio Vaticano II, que es una reunión que hubo de obispos hace mucho tiempo, cardenales reflexionaron mucho, dijeron que la conciencia es el sagrario del hombre y que ni la Iglesia debe meterse ahí.
Entonces, en ese entente delicado, muy sutil, en el sentido de que estamos hablando de espiritualidad, de respeto, de naturaleza, de dignidad, ahí es donde hay que reflexionar juntos. No para llevarnos el ascua a nuestra sardina, sino para crecer como personas y, consecuentemente, como cristianos. Me parece fantástico, totalmente de acuerdo contigo en ser y en crecer como personas. Pero tú también, porque eres un hombre ilustrado y estás en el día a día, sabes que ni siquiera de tu lado, también desde mi lado, hay comportamientos escorados que enfrentan esa situación. Ya, pero y lo vemos casi a diario, en los que ese sagrario del que tú hablas, que yo lo compartiría, se encuentra pervertido por actitudes beligerantes, ¿no? Mira, yo hace un tiempo, además fue una de las cosas más dolorosas que he tenido yo en mi vida de cura. Bauticé, confirmé y di la comunión a una niña tetrapléjica que había sido acogida por una pareja homosexual. Y hubo un señor que al final del templo se levantó y dijo: te aprovechas del púlpito. Me dolió muchísimo por la cerrazón de aquella frase. Yo no podía dejar, no voy a decir el nombre de la chica porque la recuerdo y le tengo un cariño muy particular, no puedo dejar de bautizar a esa niña, no puedo dejar de dar la comunión, por supuesto confirmar, no solo eso, sino con la autorización del obispado, es decir, yo no voy por libre. De hecho, el clériman que dice: ¿te vas a traer de clériman? Sí, me lo he traído porque soy cura. Es decir, yo no soy esquizofrénico, yo puedo tener mis limitaciones y puedo tener... Es humano. Exactamente, mi desajuste en la búsqueda de la verdad y el encuentro con Jesucristo. Pero es una cosa, y otra cosa diferente es que cuando actúo, celebro la Eucaristía en la persona de Cristo, y segundo, cuando celebro los sacramentos con la autorización, en este caso, del obispo. Más allá de eso, hay que hacer una permanente revisión de nuestras actitudes. Pero no solo, cuidado, no solo en España, Málaga concreto, sino también con respecto a otros países. Por ejemplo, yo pienso que el principio de reciprocidad es muy importante. Igual que en un momento determinado dejamos que, no sé, nosotros tenemos una reflexión sobre la diversidad concreta, hay países que la penan, claro, incluso con pena de muerte. Claro. A mí me parece obsceno que estemos participando en una celebración de fútbol internacional en un país con esas características solo para cambio del bill metal. A mí me parece obsceno porque los derechos están absolutamente lapidados. Los derechos humanos hay que respetarlos, y el respeto pasa también por la exigencia de la reciprocidad. Claro que sí. Y en ese sentido, volviendo al ámbito local, para todos, sí. Y ahora, bajando ya al ámbito eclesial, yo creo que es muy importante el que la persona, cuando entra por la puerta de un templo o unos salones parroquiales, se sienta acogida. De hecho, creo que se sienten acogidas. De hecho, sin ir muy lejos, en mi parroquia, una persona que es transexual, que se siente cómoda. Son personas que buscan al Señor, son como yo, no son ni más ni menos. Son personas que intentan ser buenos cristianos, que intentan vivir la moral cristiana. Es decir, que no estamos hablando, repito, de dicho al principio, de una chascastilla, sino de personas que honestamente quieren vivir el Evangelio. Desde su ser como persona. Que no pueden ser otra cosa. Que no pueden ser otra cosa, porque además, si en algo puedo entender, porque he leído bastante sobre los evangelios y sobre la doctrina de la Iglesia Católica, si algo puedo entender de esto es que Dios ha elegido que esa persona sea de esa manera. Nosotros somos la naturaleza humana, ¿eso? Lo que hay. Y ante eso, Dios te ama como eres. Exacto. Dios te quiere como eres. No te ama por lo que tienes, es por lo que eres. Qué magnífica frase, debería ser el titular de esta entrevista transcrita. Pues cuando haga el Instagram, voy a poner esta frase eres, porque no por efectivamente... Y es real, tampoco... Y es que no, y tan real, es que debería ser esta realidad. Que se lo digan a los ricos. Exactamente, y todos acabamos en el mismo sitio. ¿Qué le dirías, o cómo actúas, o cómo actuáis, para hacer un plural majestático, educacional más que otra cosa, respecto a esa persona que abandona el templo diciéndote esa frase tan fuera del lugar? No por la persona en sí, sino por lo que representan sus palabras, esa persona en sí. Yo lo único que te puedo decir es cómo actué. Eso. Fue ir al bar a pedirle perdón si en algo le molestó a él, porque yo no quiero ser enemigo de nadie y entiendo también su postura, que es fruto a lo mejor de una situación, incluso en un momento determinado a mí se me puede escapar alguna variable. Le pedí disculpas
Y a partir de ese momento me siguió insultando y dijo, pues ahí te quedas. Bueno, entonces, claro, ya es que ahí no cabe reparo, es imposible. ¿Y qué hacemos? ¿Los apartamos? No, la puerta, yo siempre les decía, la puerta de la iglesia está abierta para entrar y para salir. Vuelvan cuando quieran. Rafa, pero es que tú en esto ahí me encuentras, pero es que hay personas que les dan espacio y tienen altavoces, no solamente en la iglesia, sino en todos lados. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Eso está también, otro subtítulo interesante para el artículo. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde vamos? Como sociedad, como humanos, como planeta. ¿Hacia dónde vamos, Rafa? A mí esto me preocupa mucho porque veo cosas. Antes de iniciar esta conversación grabada decíamos que tengo que aceptar que es que hay gente mala, ¿no? Tenemos que aceptar que se hacen cosas mal y con eso convivimos, ¿no? ¿Cómo caminamos con esa aceptación? Mira, en términos generales no lo sé, me quedo con lo concreto. Muy bien. Porque es que es lo único que me salva la vida. Lo concreto es que creo que Dios existe, que en Dios somos, nos movemos y existimos. Voy a hablar de lo general concreto a lo particular. En Dios somos, nos movemos y existimos y consecuentemente la historia tiene final feliz. Es lo que se llama en teología la anaquefalaiosis, la recapitulación de todo en Cristo. Pero dicho lo cual, luego me quedo con el abrazo de una niña que yo la vi pequeñita, prácticamente recién nacida, que le acogimos a su hija, a la hermanita, la figura era una mamá, una niña pequeña y una poquito más grande. Bueno, pues a la más grande le acogimos en la parroquia, por circunstancias que no vienen a cuento, para que hiciera la comunión, tal, ella está viviendo Cupas ahora. Y la niña cuando me vio, la pequeña, vino a abrazarme. Sí. Esa niña desde chiquita ha visto, por lo que sea, que el cura, llámese Juan, Pepe o Antonio, o Paco o Jesús Quintero, el sacerdote los ha acogido. Y yo me quedo con ese abrazo de esa niña, que en ojos de perversión puede estar mal visto. Hay que ver que el cura está con una niña en brazos. Cuidado, hay mucha mala leche en el mundo. Pero esa mala leche... Yo no miraría tu imagen, esa comparación. Ya, no, pero te lo digo yo porque cuido mucho también la atención visual. Lo que incluso en las comuniones yo no le doy, no digo dar la comunión a los besitos de los niños. No, ¿por qué? Porque creo que aunque necesitamos de abrazos, de besos, de caricia, creo que desgraciadamente la sociedad políticamente correcta, que es una verdadera dictadura, a veces en un momento determinado hay que cuidar las formas. Dicho lo cual, cuando habla el corazón, las formas se obvian. Porque si el no es perverso eso no, es que entonces que entra en una dinámica diabólica. Cuando habla el corazón, o sea, ¿cómo le voy yo a rechazar el abrazo a esa niña? Y detrás de ese abrazo estaba mirando en esa mirada iluminada que la obra de la Iglesia en una persona, pero en otra persona podría haber sido perfectamente, de hecho estoy convencido, hay muchos buenos curas en el mundo, se gestó así. Entonces, a tu pregunta, ¿hacia qué futuro vamos? Hacia el futuro del abrazo, de la mirada limpia. No hace impuro, dirá Jesús de Nazaret, no hace impuro al hombre lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Y yo creo que esa es la clave. Y desde esa clave, entendiendo la diversidad y el respeto a la dignidad humana, tenemos que crecer y la reflexión teológica o antropológica teológica tiene que crecer en esa dirección. Yo estoy a tu lado como persona, ¿no? Pero no estoy a tu lado dentro de la iglesia, ¿no? Sí. No sé cómo utilizar la palabra más correcta para... Lo entendemos todo. Exactamente. ¿Y dónde me situáis a mí? Yo no te sitúo. No, la iglesia, no tú. Yo qué sé, yo porque no tú eres mi amigo y me sitúas en tu corazón, que yo lo sé. Pero yo es que de verdad es que no tengo, o sea, cualquier persona te situará de una forma diferente, ¿no? Eso. La iglesia como institución a ti no te sitúa en ningún lado, que yo sepa. Yo lo que quiero es que me sitúe en el respeto. Hombre, yo creo que sí. Pero a veces hay cosas que no nos sitúan en el respeto. ¿Le llama la atención? Eso. Ahí quería yo llevarte y que llegásemos, porque creo que ahí estaríamos conviviendo en esa concordia de la que tú hablas. Pero creo que hay más respeto de lo que parece, ¿eh? O sea, hay muchos sacerdotes católicos, muchos religiosas, muchos religiosos, mucha gente vinculada a la iglesia que incluso son avanzadillas, incluso por delante del propio clero, ¿eh? Y incluso dentro del clero lo que pasa es que hay gente que ve la vida detrás de la mata y es más cómodo y a lo mejor también a veces más efectivo, ¿eh? Porque una cosa es dar la cara, una sobreexposición, que al final la torta te la puedes dar, como lo hablamos al principio, pero hay gente que están detrás, dale que te pego, pom, 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 y van cambiando. Pero eso hay que contarlo, Rafa. Ya, sí, yo lo sé. Si no hay personas como tú o como yo que hablamos de esto, de esta manera, en que nos llegamos a, no sé, podemos llegar a 20.000 personas o 30.000 personas de una forma u otra durante esta semana,
nunca vamos a dejar atrás esa mata. Ya, si por eso estoy aquí. Sí, yo lo sé, por eso quiero que lo cuentes. Y de hecho tú lo sabes, y creo que es bueno que también la gente lo sepa, ¿no? Antes de venir recé sobre la oportunidad de estar aquí o no. Y lo recé 3 veces, ¿eh? Digo, vaya que esté equivocado, pero es que creo que hay que estar, igual que cuando alguien se confiesa, yo prefiero asumir una equivocación mía a que la persona se vaya encorvada. Yo quiero que la gente se libere, que la gente viva en la verdad, en el amor, y remitir siempre a Jesús. Yo siempre digo a Jesucristo, yo siempre digo que en la iglesia todo el mundo vale, pero no todo vale. Y es verdad que ahí en ese sentido el Evangelio es la guía, el plan de vida y el que hay que presentar. Y desde ahí avanzar. Pero luego está la progresión de la conciencia, están las realidades personales y nadie es quien para juzgar a nadie. Ni al cura, dicho sea de paso, que también pillamos nosotros. Rasca y bastante. Además, a veces sí venía a cuento, otras veces con razones. Y cualquier persona que pise una iglesia. Entonces yo siempre, tanto en las homilías que intento generar respuestas, reacciones, ¿no? A veces me dice, Rafa, es que eres un provocador. Digo, es que busco que vengas y te vayas con el corazón lleno. No. ¿Para qué me vale un discurso plano de permanente? Que además está caduco y obsoleto y se puede quedar por el camino. Ya, pero hay gente cómoda en ese mundo. Claro, ¿eh? Claro. O sea, a mí me ha es el pasado, funcionariado de lo moral y de lo religioso, y eso es malo. Del asistente, del espectador. Es decir, hay gente que prefieren ver espectáculo, entre comillas, en sentido peyorativo, ahora sí, planos, ¿no? Yo voy, yo mismo, con mi mismidad y ya está. Y eso creo que es un error, porque a la Eucaristía todo va y todo viene. Y si de la Eucaristía tú no llevas la vida o tú sales igual del templo, algo está pasando. Entonces yo creo que en ese sentido, la provocación en el sentido limpio de la palabra, es decir, de generar la reacción para que tu cabeza, tu corazón se remueva y sobre todo te conduzca al Evangelio, es fundamental. Y ahí es fundamental el respetar, porque cuando tú tienes a un pueblo reunido, divorciados, casados, religiosas, sacerdotes secularizados, niños, jóvenes, ancianos, enfermos, eso es diverso. Claro, que es diverso. Y a ese pueblo es al que tú te diriges, claro que es diverso. No es a otro. Efectivamente. Y ahí vamos a concluir, porque es maravilloso, como lo acabas de narrar y de explicar. Estoy orgullosísimo de este encuentro y orgullosísimo, fíjate, yo siempre que hago algo en mi vida que pueda parecerse fuera de lo común, pienso, mi madre estará contenta de esta conversación y mi madre va a estar muy contenta de que tú y yo estemos hablando de aquí, porque mi madre es católica y esta conversación a ella la va a reconfortar en su concordia. Así que creo que hemos hecho un buen ejercicio. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por lo que representa, muchas gracias por esta conversación que nos aporta a todos mucho y sobre todo porque en esta concordia nos vamos a encontrar todos siempre. Así que millones de gracias, Sin Rafael. duda, Francisco Quintero. Amigos, nos vemos muy pronto, como siempre, aquí en Canal Málaga, en la televisión pública de los malagueños y en contenidos tan maravillosos como este, Diversos Plus. Gracias.